Hablamos hace un rato con Jorge Lucangeli, quien es director de la Maestría de Relaciones Internacionales en la UBA. Docente de la casa, de la materia de Economía Internacional. Y hablábamos un poco de lo que es el contexto del comercio internacional y las políticas económicas que se están aplicando. Dentro del país, sí, a nivel nacional, encuadrados en un contexto internacional, algo convulsionado, decía Jorge. Pero bueno, vamos a agregarle un poquito de convulsión al programa y tenemos al aire a otro docente de la casa, un queridísimo columnista que nos están queriendo robar. Pero acá lo tenemos a Juan Ignacio García. Juan, ¿estás al aire? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Juani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Y ustedes? Bien, todo tranquilo. ¿Qué tal el tiempo para allá, Ushuaia? Acá está muy lindo, ¿no? Un poquitito de viento, pero está lindo. Acá la estamos sobrellevando sin sol, pero bueno, por eso estamos nosotras hoy en el piso. Sí, 2 soles, muy bien. Sí, sobre todo nosotras, sí. Muy mansitas. Juani, queremos hablar con vos específicamente sobre un poco el discurso que dio ayer el presidente Macri. Si bien no fue muy puntual, pueden hacerse algunas lecturas ya y sobre esos temas queríamos hablar con vos. Bueno, sí, como dijiste, no fue algo muy instrumental, digamos, no. En definiciones operativas, ni mucho menos. De hecho, se espera que esta semana empiecen a caer esos anuncios más operativos. Los operativos creo que en materia fiscal están estipulados para el martes que viene, si no me equivoco. Ah, bueno, qué lástima, porque en algún momento se especulaba con que podía ser hoy a la tarde, pero bueno, y algo del Ministerio de Trabajo también que probablemente sea significativo. Pero bueno, igual interesante porque, digamos, en principio hubo como una estructura del discurso con ejes en lo obvio, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con los grandes temas que difícilmente uno puede encontrar que en la definición de la prioridad que tienen estos temas en la economía y en el desarrollo, la gran mayoría vamos a estar de acuerdo, ¿no? Que la cuestión de equilibrio fiscal, y podríamos hacerlo un poco más generalizado a equilibrio macroeconómico, favorecer el empleo y la calidad institucional, ¿no? Los 3 ejes en los que giró el discurso son, por lo menos como definición de la importancia de los temas, me parece que no hay prácticamente quien lo objete. No. Me parece que también, obviamente, tiene que ver con encarar el tema desde los consensos, como le gusta al presidente en general, digamos, ¿no? Ahí aparecen algunas, no sé, si se quiere, definiciones que uno puede decir más o menos interesantes, que se dejaron entrever en el discurso, y otras, desde mi punto de vista, por ahí un poco preocupantes, ¿no? Las interesantes, yo diría, traer a colación de, digamos, la cuestión fiscal aparece como un gran problema para la Argentina, ¿no? Un gran problema que tiene que ver con un déficit que hoy realmente es muy significativo y que trae como consecuencia directa el endeudamiento de la Argentina. Si uno eligiera otra forma de financiar ese déficit, lo que tendríamos detrás es un proceso inflacionario probablemente más significativo. Con lo cual, creo que en relación a tener claro que es un problema el déficit o el equilibrio fiscal, creo que en ese sentido no hay diferentes visiones. Las diferentes visiones que sí pueden aparecer tienen que ver con cómo resolver esta cuestión. Algunos ponen el acento en el ajuste del gasto o eventualmente en aumentar impuestos, y otros consideran que es prioritario sostener el nivel de actividad y que después la brecha fiscal se cierre a partir cuando haya aumentado la demanda, digamos. Claro, una recuperación del consumo, del crecimiento económico y de la recaudación económica, ¿no? Exactamente. Digamos, claramente el discurso oficial está centrado no en este camino, sino en el camino de la reducción de gastos, lo que es preocupante, sobre todo porque también está acompañado de reducción de impuestos distorsivos. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Por qué es preocupante? Porque si yo quiero reducir impuestos, a la vez quiero reducir el déficit fiscal, el impacto el costo en términos de reducción de gastos realmente va a tener que ser mucho más significativo. Entonces, ahí aparece una cuestión donde yo había dicho algo interesante. Lo interesante es que se habló del impuesto a la renta financiera, que es un tema que se viene como de hace largo, digamos, se viene planteando,
y aparentemente hay un proyecto ahí que me parece que eso puede ser algo interesante. Me parece también interesante que se hable de pactos fiscales con las provincias para reducir impuestos distorsivos. Eso iba a hablar también porque, digo, ayer, después del discurso de Macri, había una reunión justamente en el CFI de todos los gobernadores de las provincias, sí, bueno, claramente de las provincias, los gobernadores, y un poco se iba a trabajar sobre la cuestión de lo que eran esos fondos que se habían estado enviando a las provincias y que en realidad pertenecían al fondo del conurbano, digamos, y que ahora de alguna manera están tratando de sacarle a las provincias, ¿no? Digo, se iba como en paralelo con las dos cuestiones. Digo, las provincias se están preparando justamente para ese corte en el gasto, y el anuncio de alguna manera los estaba como obligando a ver cómo se va a diseñar este envío de dinero desde la nación hasta las provincias. ¿Cómo lo ves con el tema de Tierra del Fuego, Juani? Bueno, nada, ahí abriste un tema que es un retemón, que todavía no hay definiciones claras en torno a eso. Lo que sí me parece es que va a ser muy difícil poder atacar todos estos frentes de manera simultánea, digamos, ¿no? Si uno pretende reducir impuestos distorsivos, que básicamente ingresos brutos es el gran impuesto distorsivo, si pretende hacer justicia con la provincia de Buenos Aires, devolviéndole recursos que hoy claramente, hoy no, desde hace muchísimos años, la provincia de Buenos Aires financia el sistema de coparticipación nacional. Exacto. ¿Qué quiere decir que financia? Significa que aporta mucho para lo que recibe, en proporción. Y además, provincia de Buenos Aires tiene los bolsones de pobreza y los déficits, digamos, de infraestructura en algunos casos más significativos, con lo cual siempre fue cuestionable ese rol de ponedor de recursos que tiene la provincia de Buenos Aires. En algún momento me tocó trabajar en la provincia, por eso tengo también un poco eso bastante en la piel, digamos, de reconocer, si se quiere, el reclamo justo de la provincia. El problema es cómo hacer frente a ese reclamo sin desfinanciar al resto de las provincias, donde la gran mayoría, y Tierra del Fuego es el caso por excelencia, tienen su gasto, digamos, es muy inflexible a la baja, porque son sueldos. Exacto. Entonces, ¿cómo haces en una provincia como Tierra del Fuego para resignar 2 pesos cuando en realidad estamos frente a un escenario financiero y económico muy complicado? La verdad, no sé cuál es la solución. Y además pedirle que baje impuestos distorsivos. Y además pedirle que armonice su caja con la nacional también, ¿no? Porque eso es también otra negociación que están llevando con las provincias. Bueno, la armonización de la caja... Justamente por el déficit que genera, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo se resuelve estas cuestiones? Básicamente achicando gasto. El gasto previsional en Tierra del Fuego es significativo, pero si uno lo proyecta en el tiempo, eso se vuelve mucho más complejo de tratar que cuando uno mira la foto actual. Entonces, seguramente va a haber alguna presión en relación al sistema previsional provincial y al pedido de armonización. Negociación le llamemos. Consenso y negociación. En realidad, claro, cuando vos estás desfinanciado y dependés de los recursos nacionales, la verdad que un poco la bajada de línea puede ser muy directa. Exacto. Y digo, todo apunta en lo discursivo, esto de, insisto, de generar condiciones más favorables para el crecimiento de la producción, bajando impuestos distorsivos, etcétera, apunta que va a haber que hacer un esfuerzo en el gasto muy significativo. Probablemente para Tierra del Fuego eso tenga que ver con sistema previsional y probablemente tenga que ver con resignación de aumentos salariales de los empleados públicos que se llevan el 95% del presupuesto. Entonces, si se quiere, desde Tierra del Fuego yo creo que el escenario de mediano plazo es más o menos como que el que hemos transitado en los últimos 2 años, donde ya empezamos a vivir un ajuste en este sentido. Digamos, los gremios estatales, o mejor dicho, los empleados estatales, son de los que más han perdido frente a la inflación. Sí. Y si el escenario que se plantea es el que acabamos de describir, esto probablemente vaya a seguir en los años que vienen, digamos. Bueno, un poco... no sé si quieren volver al discurso del presidente o a seguir en la discusión de lo fiscal. Pero bueno, en el discurso también otros puntos, si se quiere, interesantes, tenía que ver con la simplificación burocrática de la que se habla, que me parece que es absolutamente necesaria en nuestro país. Pero eso sí o sí te lleva directamente a repensar la eficiencia del Estado, digo, ¿no? Sí, bueno, cuando yo digo lo interesante de la simplificación burocrática, estoy pensando en
esa mención que se hacía a los trámites, ¿no? Exacto. No estoy pensando en cuanto al ajuste de gasto público, digamos. No, yo tampoco lo estoy hablando en esos términos, ¿eh? Sí, quiero hacer la aclaración. Claro, bueno, me parece que sí, que nuestro país se ha caracterizado por tener un Estado que ha crecido y no necesariamente con conceptos de modernidad tal que acompañe las demandas del sector privado. O de capacidades que permitan de que el Estado pueda dar una respuesta. Totalmente. Exactamente. Al Estado hay que darle sentido, y para darle sentido hay que ir mejorando sus procesos y bueno, y poder darle servicio de calidad a la gente profesionalizando y a los también. sectores productivos también. Sí. Porque si no, empieza a pasar, digamos, para los que creemos en que el Estado tiene que tener un rol fuerte, lo que empieza a pasar cuando el Estado no cumple estos requisitos es que rápidamente la sociedad se empieza a cansar y empieza este discurso de el Estado corrupto, inútil, etcétera, empieza a calar en la sociedad y enseguida empezamos a justificar procesos como los que ya vivió la Argentina y que fueron nefastos. Lo que pasa es que, digo, el discurso no puede estar en un extremo y en el otro. Los estados desarrollistas, con Marilén vimos algo de esto, se caracterizan por tener una eficiencia en la gestión de los recursos públicos, que es admirable, a eso hablaba yo con eficiencia, no en recorte del gasto, sino en generar, digamos, recursos dentro del Estado que hoy claramente no los tiene, ¿no? Y ahí ya se cuelan otros temas también. Exactamente. Son bienes y servicios públicos de calidad, básicamente, de eso se trata. Después habló del sistema previsional, que probablemente vaya a haber anuncios, reformas. Si bien en el discurso se habló de los regímenes especiales, porque creo que masivamente es lo que a la gente, digamos, más digamos, o parece razonable que los regímenes especiales vayan reduciéndose, ¿no? Porque son regímenes básicamente de privilegios. Es probable que lo que venga detrás sea mucho más que eso, ¿no? Aumento de edades jubilatorias, etcétera. Entonces, ahí una alerta, básicamente, porque seguramente lo que se viene es una pretensión de reforma que va a ir en contra de los intereses de los trabajadores, me da la sensación, aunque obviamente de eso todavía no se habló. Y, bueno, una de las cuestiones más preocupantes para nuestro sector y para los que creemos que en un proceso de desarrollo necesariamente el conocimiento... Justamente eso te iba a preguntar. Bueno, es las universidades, sí. ¿No? Me parece que hay como un discurso estigmatizante que vuelve a repetir ahora el presidente, que tiene que ver con esto de muchas universidades, muchos recursos volcados a la universidad que no muestra resultados. Me parece que, bueno, hay algunos de los resultados que tal vez no sean significativos para ellos, pero que son parte o fueron parte del modelo. Sí, se sostienen de un análisis demasiado lineal, digamos. Sí. No solamente eso, digo, él hablaba al inicio, y eso le decía a Marilén que me había llamado mucho la atención, sobre todo por el perfil del gobierno que tiene, digamos, mucha distribución y pobreza y desarrollo, digo, una pieza fundamental justamente es exactamente la generación de conocimiento, digamos, centros donde se genera el conocimiento, por ende la universidad. Sí. Bueno, yo creo que la universidad tiene que estar en el centro de un proceso de desarrollo, no tengo dudas de eso. Eso significa que tenemos que trabajar también probablemente en la modernización y en cómo la universidad se alinea con los proyectos de desarrollo. Creo que hay que hacer un laburo en ese sentido. No es que con nosotros no se tienen que meter. Claro. Lo que pasa es que en el discurso lo que aparece es, se gasta mucha plata y se terminó el análisis, digamos. Lo poco que dijo fue, ojo que ahí crecimos en cantidad de docentes, de universidades, y la cantidad de... y las tasas, claro, habla de, no solo de la matrícula, sino de los indicadores de egresados, etcétera, ¿no? Claro. Que claramente no son los, habla de los peores del mundo, y obviamente la Argentina tiene un sistema universitario muy amplio en la entrada, y que lógicamente te da indicadores peores que otras universidades, que el que entró porque podía pagarlo, porque sucedieron un montón de cosas para que tome la decisión de ingresar a la universidad. Entonces es más probable que se reciba que en un contexto como el argentino, donde uno puede elegir más libremente. Bien, Juani. Pero esto es una obviedad. Lo que pasa es que, bueno, si uno pone el eje de la discusión ahí, claramente lo que está apuntando es a un ataque al sistema público universitario, me parece. Bueno, Juani, te agradecemos mucho. Ya nos quedamos recortísimo de tiempo. Te estaremos llamando
En breve, yo supongo. En cuanto estén los anuncios, prepara ese teléfono. Cuando haya más carne, dale, así aprovechamos mucho más. Dale. Bueno, dale. Juani, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, Juani. Ese era Juani García, ¿sí? Coordinador de la carrera de Economía dentro de nuestra universidad.